Las ciudades cambian cuando las ideas se dicen en voz alta. Esto es En Voz Alta, la cuarta temporada de C Transmedia Podcast. En este episodio conversamos con Tomás David Rubio, librero de Libélula Libros, un espacio muy querido en Manizales donde la lectura se vuelve un lugar de encuentro. Hoy estamos con Tomás David Rubio, librero de Libélula. Tomás, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Sofía, muy bien, muchas gracias. Me Gracias alegra por la mucho. invitación, al equipo, por todo el buen trabajo. No, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Tomás, ¿tú cuánto tiempo llevas siendo librero? Sofía, yo empecé aquí a trabajar más o menos desde el año 2007, cuando estaba recién salido del colegio, es decir, que ya vamos para casi 20 años. Entiendo. Eres la persona indicada entonces para tener esta conversación y para hacer estas preguntas, me imagino. Y espero que sí, vamos a darle. Tomás, yo quiero preguntarte, ¿qué hace que una librería pase de ser un espacio o de ser solo un lugar a ser un espacio de encuentro? Esa pregunta, esa pregunta es algo que intentamos, como a lo que le intentamos dar una respuesta a diario, porque la supervivencia de un lugar como Libélula y, y de cualquier librería así llamada pequeña, así llamada independiente, en el país y yo creo que en el mundo en general, tiene algo de inesperado y de milagroso. Sin caer en demasiados romanticismos de lo que debe o puede o tendría que ser una librería, el hecho es que un lugar deja de ser una simple porción de espacio cuando uno se acuerda de él. Eso es como el resumen a lo que puedo llegar en este momento. Hay un momento en el que nuestra memoria se conmueve y decide quedarse con algo dentro de su corazón, dentro de sus experiencias, dentro de su rutina. Y Libélula es eso, se convierte en la costumbre de las personas que la visitan, encuentran algo que llamémoslo hoy, y aprovechando que hace unos días estábamos escuchando aquí en la ciudad a Carolina Sanín, es una atmósfera. Y Carolina decía una cosa muy bonita que me quedó sonando, y es que la atmósfera es una compañía. Y yo creo que una librería deja de ser una simple oferta comercial y estos lugares, los museos, las bibliotecas, la idea de taberna, algunas otras posibilidades de lo público en donde esas pocas ofertas del mercado en la que vale la pena preguntarse y preocuparse por el alma. ¿Tiene algún sentido hacerse esas preguntas? Entonces yo creo que en ese momento en el que, sin saber muy bien, sin ser muy conscientes de que ya estamos recordando algo, ahí ese lugar ya se te volvió un ancla de la ciudad, de tu rutina, de tus costumbres. Entiendo. Y me parece muy lindo porque en una ciudad tan pequeña como estas, a veces se pone un poco difícil y yo siento que Libélula se vuelve como un hogar de foráneos para muchas personas, Sí, incluso absolutamente. para quienes no venimos de la ciudad, y este se vuelve uno de los primeros sitios como de encuentro y de reunión que uno pues encuentra y que atesora y que se queda con ellos y que intenta alimentar también eso. Entonces Sí. es muy lindo que sea así. Uno de los logros de la civilización, aquí alguna vez hablando con una amiga arquitecta, son las paredes. Y tener una réplica de la casa, es decir, una réplica de unas paredes que lo protegen a uno y que acogen nuestras llamadas de socorro y que tenga además libros, que es lo que nos gusta, está muy bien. Es una gran mezcla. Tomás, y aprovechando lo que dices ahora sobre las librerías independientes, ¿tú qué papel crees que juegan frente a las librerías de cadena? Sí, digamos que esa es otra de nuestras preocupaciones. De nuevo, no es que uno despierte como librero y se atribuya esa etiqueta, la de independiente, que es una palabra que también puede tener sus sombras o que puede tener sus caprichos, pero hace parte de nuestra responsabilidad también como libreros, intentar responder eso que nos preguntas. Y es que a lo que llegaba pensando en esto, Sofía, es que en una librería independiente es más probable percibirla, llamémosla, en estos días leía esto en una escritora argentina que se llama María Negroni, es más probable percibir la energía subversiva de la lengua. Ok, O sea, en una librería como Libélula es posible exhibir, digamos que sin imposiciones,
sin tablas de promedio, monitoreos de valor, eh, esa, esa lengua arisca de lo distinto. O sea, aquí vas a encontrar lo que probablemente esté destinado a muy pocos, sino sencillamente al fracaso. Okay. Y que un lugar que se supone que está enmarcado entre unas prácticas de comercio, unas prácticas de dinero, piense en no triunfar o en no ser necesariamente bajo esta idea canónica del éxito, de la acumulación y el progreso, que lugares que existan, que estén dispuestos a eso, hace que cambie absolutamente la ecuación lógica de la transacción, de lo bursátil, sí, del Excel, de la tabla, del promedio, de la curva ascendente que se supone que es lo que todos estamos buscando. Una librería, si está preocupada por eso, yo creo que o solamente piensa en eso, está destinado al fracaso, porque primero hay que pensar en el fracaso desde un punto de vista estético, desde un punto de vista más anímico, que creo que la palabra alma es algo en la que sí, como que quise como pensar mucho hoy. Además, porque las librerías así llamadas independientes son librerías en las que los libros, más que en las vitrinas o en las mesas de novedades, están en las voces de los libreros. Y uno sabe que ese punto se ha alcanzado cuando ya la gente, sí, revisa la vitrina, sí, revisa la mesa, pero realmente estás buscando lo que nosotros tenemos entre las manos, de lo que nosotros les vamos a hablar. Okay. Y eso, a pesar de que uno podría encontrar alguna sucesión de esta idea en las grandes superficies, realmente es escaso y no es lo usual. Ellas están destinadas y capacitan a su personal para otra cosa, para la simple transacción. Y yo creo que nosotros estamos, no voy a decir superando, pero no estamos tan preocupados por eso. Okay. Si llega una persona y se queda 2 horas charlando y no compra nada, pues pasa y no hay problema. Sí, nosotros, las librerías independientes, los libros no solamente están en la exhibición, sino en la voz. Y yo siento que en esta decisión de tomar este riesgo también y afrontar el fracaso desde un inicio, o tal vez esperarlo, no sé si sea afrontarlo, sea la palabra, también acá hay como, juega un papel muy importante la formación de los lectores que vienen acá a la librería, porque es eso, es como uno viene, le recomiendan algo un poco extraño, uno empieza a entender y a descubrir que hay cosas diferentes por leer, y eso también es como es algo muy importante que hace la librería independiente, porque forma lectores de alguna forma. Sí, sin duda, porque es muy extraño que de nuevo en la vida pública de una ciudad que se supone que uno de los grandes logros de las ciudades es que podamos combatir la soledad, pues tú encuentres lugares, sitios en los que de pronto las voces más tenues tienen una oportunidad para resonar. Y esa es una tarea, como tú lo dices, de enseñanza, de aprendizaje, de formación. Hay una pedagogía diaria en una librería y es algo que sucede y que es muy bello. Y nuestra búsqueda es como repeler un poco o entregarle alguna barrera, alguna resistencia a todo eso que tiene como alguna ambición de poder. Okay. Y yo creo que esa es otra tarea pedagógica de las librerías, y es que las voces grandes, las voces medianas y las voces pequeñas quepan y puedan expresarse. ¿Tú sientes que esto que me estás diciendo puede responder a la pregunta de qué diferencia a un librero de alguien que solo vende libros? Sí, yo sí creo porque justo pensando en esto, anoche que estaba como cavilando y ansioso por verte y por el encuentro aquí del podcast, pensaba que buena parte, o sea, el arte del librero o la artesanía del oficio del librero depende mucho de lo que tú decides exhibir, pero tal vez sea mucho más importante lo que decides no exhibir. Okay. Si una librería tuviera todos los libros disponibles, no tendría ninguna gracia porque no habría posibilidad para el azar, no habría posibilidad para la distracción y sobre todo no habría posibilidad para lo que desconocemos. Entonces, las librerías, más allá de los metros cuadrados que tengan, pero una buena librería tiene que ser pequeña y tiene que ser selectiva, porque y esta es la diferencia creo yo entre un simple vendedor y un librero, es el tiempo que nos demoramos en escoger lo que no queremos vender. Okay.
y eso es paradójico, pero creo que tiene sentido hoy. Revisar, y revisar no significa censurar ni mucho menos, no quiero que se entienda en ningún momento así, sino que hay tanta sobreoferta de contenidos y hay tantos contenidos repetitivos, hay tantos contenidos que no son sino aparatos de resonancia de ideas de odio, de ideas con las que uno ya desde un punto de vista ético no podría compartir. El librero también tiene que ser la persona que seleccione y que enrute esas ideas que puede considerar intolerables u odiosas. De todas formas, Libélula durante 25 años que vamos a cumplir este año ha sido eh, ese, ese lugar que es capaz de acoger las ideas, es capaz de entregarle un debate a la ciudad. Aquí nos visitan personas de todos los espectros políticos y más en estos días pues, de agitación preelectoral. Eh, pero bueno, es parte también como de la tolerancia que tiene que una librería ser capaz de resistir, como Entiendo. la diferencia, lo distinto. Ok, y aprovechando pues que Libélula termina siendo un lugar de encuentro en muchos sentidos en la ciudad, me gustaría hacerte unas preguntas sobre lo que tú puedes percibir desde acá y desde tu rol como librero. Claro que sí. Y me gustaría saber qué te dicen los libros que circulan sobre esta ciudad, específicamente pues los que circulan acá y los que a las personas les interesan más. Sí, digamos que empecemos de, quiero empezar como desde lo general. Creo que las librerías son lugares donde las palabras resurgen. O sea, donde los relatos que han sobrevivido a los hombres, que han sobrevivido a las civilizaciones, pueden encontrarnos, pueden resucitar algo en nuestra memoria. Dicho esto, es indudable que una ciudad como Manizales tiene una historia intelectual muy valiosa, tiene una historia de librerías muy valiosa, que brilla, si uno quiere compararlo, en Colombia con una luz muy especial y propia. Eh, y el hecho es que durante todos estos años que yo he atestiguado, porque al final el librero es un testigo así sea una minúscula, pero una porción de la ciudad y de la comunidad a la que se dedica y atiende, uno va revisando que Manizales es una ciudad muy curiosa porque desde en algún momento nos parecía inimaginable que temas como el género, que temas como el feminismo, que temas como la filosofía antigua entraran dentro de unas convenciones, vamos a llamarlo moda, dentro de unas tendencias, vamos a llamarlo como ideas comunes, pero ahí también hay riqueza. Entonces yo creo que Manizales ha sido, es capaz de contener, y me parece que esa es una conversación de ciudad necesaria, y es que a mí me aburre, además porque llevo 20 años atestiguando lo contrario, a mí me aburre que se piense que Manizales se reduzca a este comentario frívolo de que es una ciudad conservadora, de que es una ciudad goda, entendidas además estas palabras como si fueran como algo negativo, Okay. algo prejuicioso, algo peyorativo. Pero Manizales, Sofía, es una ciudad que me lo demuestra todos los días, acoge muchas cosas distintas y muchas cosas, llamémoslas liberales, llamémoslas distintas, raras, queer. Yo creo que todo ese mundo está, seguramente no será tan amplio como otros, no los estoy igualando, pero lo que sí estoy diciendo hoy es que Manizales necesita revisar esas ideas anticuadas, o sea, ya los que anuncian y los que vociferan que somos anticuados, para mí ya son ellos los anticuados. Oh, Porque Manizales es una ciudad, Libélula es una librería que todo el tiempo está rodeada de gente joven, es visitada por gente nueva y, y traen unas ideas que nada que ver con todos estos anquilosamientos del pasado. Sé que me desvié bastante de lo que me preguntaste inicialmente, pero creo que Manizales es esa posibilidad como para entenderla de una forma mucho más libre, mucho más rica, mucho más diversa. entiendo. Tomás, ¿tú qué libro crees que esta ciudad necesita leer? Si hay algo que a mí me repele en este mundo, y seguramente
lo hiciera si estuviera en otras áreas laborales o del conocimiento. Es lo que yo llamo, bueno, André Chiffrin, que fue un estupendo editor francés y norteamericano, el control de la palabra. Si hay algo que yo repelo, hay algo que me cause repulsa, es intentar uniformar, es intentar repetir lo mismo, vender lo mismo, vender lo de siempre. Entonces, no con esto malentiendo, no quiero malentender tu pregunta y sé que no me estás llevando a esa orilla, pero no es que necesite leer algo, con que lea suficiente y que lea lo que quiera es suficiente, pero hoy quiero mencionar dos libros que, que sí podrían eh, entregarle alguna respuesta pública a una ciudad como Manizales. El primero es un libro que me parece que está bien escrito, ni siquiera puedo decir que sea un libro que me haya encantado, pero de eso no se trata. Se trata también en este momento de encontrarle una utilidad pública a la lectura y es este libro que se llama El barro y el silencio de Juan David Correa. Okay. Porque es un libro que cuenta toda la tragedia de Armero, toda la explosión del Nevado del Ruiz, la avalancha que produjo y el arrasamiento de ese pueblo que se llamaba Armero. Ese libro me parece que dentro de la dificultad que ha sido la construcción histórica escrita de Manizales, es un libro, digamos que periférico, porque no es un libro sobre Manizales, pero es un libro sobre el volcán, Okay. es un libro sobre la ceniza. Y yo creo que ese libro, en este momento de nuestra vida, de la vida de los manizaleños, puede funcionar. Okay. Y el segundo es una novela que disfruté muchísimo, que recomendamos aquí todo el tiempo, que se llama Los dormidos y los muertos, de Gustavo López. Yo creo que Los dormidos ha sido como el libro que por lo menos en mi opinión ha sabido contener como todos estos impulsos, todas estas pasiones, todos estos prejuicios que finalmente es lo que nos define como ciudadanos y más precisamente como manizaleños. Esos dos libros, no sé si sean necesarios, porque la palabra también me rechina, pero aprovecho hoy para recomendarlos, porque veo una conexión entre la ciudad, veo una conexión entre el pasado y las acciones diarias. Tomás, quisiera hacer una última pregunta ya para ir cerrando nuestra conversación y aprovechando que este episodio va a salir el Día Internacional del Libro, y me gustaría que me dijeras qué piensas al respecto de qué conversación debería abrir el Día del Libro, puede ser en un país como este, en una ciudad como esta o en general. ¿Qué piensas que debería provocar o traer consigo un día como este? De todas, creo que es la pregunta más difícil, pero con la que tal vez pretendo ser más concreto, porque no estoy contestando de una manera general como con lo anterior, pero yo creo que Manizales necesita una revisión urgente sobre qué es el espacio público. Okay. Ya lo digo como ciudadano, no tanto como librero, eh, a pesar de que últimamente aparecen muchos libros sobre urbanismo, sobre la vida en la ciudad, sobre caminar, sobre nuestro lugar en las ciudades. Y, y yo creo que Manizales necesita urgentemente, porque yo estoy seguro que si una ciudad lee por lo menos algo de eso se va a notar. Algo de todas esas ideas ricas del pasado pueden entregarle algo al presente. Y yo creo que no estamos siendo juiciosos con eso desde la política pública, Okay. desde la política urbanística. Y si empezamos hablando en esta entrevista sobre los espacios en una ciudad, y si estamos hablando de Manizales, eh, creo que ahí hay una revisión urgente sobre cómo podemos habitar este espacio llamado Manizales, cómo podemos desde lo estatal hacer que esa supervivencia y esa convivencia eh, sea más tranquila, sea más armónica y, y entender que la naturaleza es muy importante para que estas ideas se concreten. Y lo que presiento y lo que veo como ciudadano todos los días es que cada vez rompemos más con
con esas ideas básicas. Y, y no sé si es un afán burocrático de originalidad o de mal gasto de recursos, pero Manizales necesita urgentemente seguir hablando, porque yo sé que existen, pero que la gente siga entendiendo y que los niños que crezcan en esta ciudad, que además cada vez son más pocos, pero que entiendan por qué es importante un árbol, por qué es importante que en ese árbol viva un pájaro. Se nos están olvidando esas cosas, Sofía, y yo creo que los museos, las bibliotecas, los salones de clase, las librerías, el café, son las mesas del café, de una cafetería, son lugares donde estos temas tienen que aparecer y que tienen que trascender el podcast en un marco institucional, académico, y ser algo de la calle. Necesitamos salir a la calle y que la humanidad se manifieste y se una, se junta, así sea para no estar de acuerdo. Eso me parece que lo estamos perdiendo cada vez más. Tomás, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias por abrirnos las puertas de la librería también para grabar este episodio. Te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias a tu equipo. Y siempre bienvenidos acá en Libélula. Muchas gracias. Las ciudades no cambian solo con infraestructura, cambian con ideas que se hacen proyectos. Entra a transmedia.ucaldas.edu.co y conoce cómo desde Transmedia podemos acompañar tus proyectos en arte, ciencia, diseño, educación y tecnología. Síguenos en redes como @centrotransmedia y visita Libélula Libros en Manizales y en Armenia, un espacio donde siempre hay una joya esperando a ser descubierta. Hasta el próximo episodio de En Voz Alta.